Nosotros vivimos en el año 2021. Hace más de 170 años ya que se publicó el Manifiesto Comunista, que es la esencia del marxismo y que dio lugar al comunismo. Sin embargo, hoy en día muchísimos comunistas y muchísima gente de izquierdas sigue sin saber lo que es el marxismo ni el comunismo, y lo que es peor, mucha gente de derechas le ocurre igual, tampoco saben lo que es el marxismo y el comunismo, y por eso, por ejemplo, en nuestros días tenemos ese trágala de la memoria histórica que demuestra que no sabemos con qué estamos lidiando, qué es el marxismo ni qué es el comunismo. Pues realmente son tres pilares esenciales del marxismo, que luego se plasmaron en el comunismo, es decir, la propia filosofía marxista, en el famoso Manifiesto Comunista, dice claramente que propugna derogar por la violencia el orden social existente. Luego apela a la violencia, en primer lugar. Segundo lugar, promueve la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, porque considera que el hecho de que exista propiedad privada de los medios de producción es la causa del mal en la humanidad y por tanto hay que erradicarlo. Y tercero, la dictadura del proletariado, que la dictadura del proletariado es la etapa de transición entre, digamos, la sociedad burguesa y el famoso comunismo. Todo esto lo dice Marx, pero lo curioso es que, sobre todo la tercera parte, la dictadura del proletariado, la ocultan. No se hace público esto prácticamente hasta después de la muerte de Marx. También el marxismo intentó evitar, y hay escritos de Engels que así lo manifiestan, siempre el decir que iban a usar la violencia como método. A pesar de que aparece en el Manifiesto Comunista, siempre intentaron no decirlo tan directamente para evitar ser perseguidos. Lo primero que podemos preguntarnos, ¿qué país, qué régimen comunista conocen ustedes que se define a sí mismo como república comunista? Ninguno. Todos se definen como repúblicas socialistas, algunos, como Hungría, Polonia, inclusive Camboya, se definen como repúblicas populares, aparentemente muy populares para el pueblo, o inclusive la República Alemana, de la Alemania del Este, se llamó la República Democrática Alemana. Es decir, todos han eludido la verdad y se han basado en la mentira para intentar ser recibidos. Y eso lo ha continuado haciendo el comunismo constantemente y lo continúa haciendo hoy. Desde luego, lo que ocurre es lo siguiente. El marxismo viene a decir: el reino de los cielos en la tierra se conseguirá eliminando la propiedad privada de los medios de producción. Y para eliminar la propiedad privada de los medios de producción nos permitimos usar cualquier método, entre ellos la violencia. Por tanto, terminamos eliminando la libertad. No es una consecuencia de un acuerdo democrático, es simplemente la aplicación de la fuerza para eliminar la libertad. Eso es un aspecto crucial. Por otra parte, totalitarismo, es decir, que todo el poder está en el Estado. En el comunismo todo pertenece al Estado. Entonces, si yo no soy afecto al Estado, el Estado no me va a dar un trabajo, me va a dar un trabajo fatal, mis hijos no van a poder ir a la universidad, voy a tener un montón de consecuencias. Entonces se puede decir que el papel del Estado es absolutamente totalitario. Si hay algún tipo de régimen totalitario en el mundo, son los regímenes comunistas. Bueno, el marxismo ha llevado al comunismo, y el comunismo no se caracteriza en absoluto por la democracia, aunque a veces el Partido Comunista se haya tildado de Partido Socialdemócrata Alemán o Partido Socialdemócrata Ruso. Eso no coincidía con la realidad. No eran partidos democráticos, sino eran partidos que tomaban el poder y lo aplicaban por la fuerza. Eso es lo que han ido haciendo. Entonces, eso ha dado lugar a que esa imposición pues se haya encontrado con personas que no compartían esa situación y que se han enfrentado a ellos, pero han sido aplastados policial y militarmente. Entonces, evidentemente, todo eso ha llevado al crimen, a los campos de concentración, al terror, al gulag. Es algo innato en el sistema marxista, el que al final termina llevando al crimen. Ustedes, señores marxistas y comunistas, son
hijos herederos de una ideología criminal. De los 30 regímenes comunistas que ha habido en el mundo, ninguno ha dejado de cometer crímenes. Todos, además, se han considerado herederos del marxismo. Luego, ustedes son, por tanto, una ideología que da lugar a regímenes criminales. Bueno, pues porque la sociedad primero no se da cuenta. Quita culpabilidad a Marx. Dice, no, Marx no quería, Marx no pretendía. Es decir, exculpa a Marx. Por tanto, al exculparlo, mucha gente ha dicho, no, Marx no es problema. Pero, sin embargo, todas las dictaduras, como he dicho antes, comunistas, se han declarado marxistas. Luego, en el marxismo estaba el problema. Al no darnos cuenta de esto, al exculpar al marxismo, al final terminamos dando lugar al comunismo y ocurren pues todos estos crímenes que usted estaba aludiendo. La caída del muro de Berlín, o sea, no fue el origen del fracaso, sino la consecuencia, porque realmente el régimen comunista había ido creando un sistema económicamente ineficiente, la gente estaba muy descontenta en los regímenes comunistas, un régimen que por otra parte tenía una opresión política enorme y un régimen que por otra parte cuando se comparaba con la situación de la Europa occidental y demás, pues poco a poco cada vez se daban cuenta más de que ese régimen no funcionaba. Entonces, ¿qué pasó? Que al final, pues eso dio lugar a que Gorbachov en la Unión Soviética, aun declarándose leninista, promovió un cambio de libertad. Ese cambio de libertad llegó primero a Europa del Este y ahí fue donde cayó el muro de Berlín, manifestando así el fracaso del comunismo. Fue la consecuencia, por tanto, del fracaso del comunismo, fue la caída del muro de Berlín, que luego, bueno, pues se extendió en el marco de libertad a toda Europa del Este y finalmente, posteriormente, también pues a la propia Unión Soviética. Yo creo que primero es por la ignorancia, y en esto los más culpables son la propia derecha. Es decir, la propia derecha es la que no se ha dado cuenta de que tiene que denunciar, igual que se denunció que el régimen nazi era criminal, denunciar que el régimen comunista es criminal y que la filosofía que lo inspira, que es el marxismo, es criminal. Como esto no lo hace, deja campo a la izquierda. Entonces le permite a la izquierda que lleve, digamos, que tome la iniciativa y critique fallos que tendrá la derecha, evidentemente, pero que, digamos, a los cuales la derecha no sabe replicar. Luego, entonces, a la izquierda hay que atacarle en esto, hay que decir, no, usted es una ideología criminal. ¿Cómo va a ser usted profesor universitario defendiendo una ideología criminal? Pero esto es una vergüenza, esto no debería aparecer en ningún contexto. ¿Debe parecer un nazi en un contexto? No, pues usted tampoco. Pero como esto no se hace, pues siguen teniendo una preponderancia e inclusive se les reconoce por parte de la derecha como una superioridad moral. Eso es un error terrible que mientras que no se ponga en evidencia que eso no es aceptable, resultará muy difícil frenar esa situación que se da de prioridad del marxismo y del comunismo y de la izquierda radical. El marxismo es una filosofía materialista que tiene un concepto materialista del hombre, sino lo que va a cambiar al mundo es la acción revolucionaria violenta. Y esa acción revolucionaria violenta, como somos materia, permite eliminar a toda aquella materia que se nos oponga en el camino. Y se puede aplastar al ser humano pues como un insecto, se le puede aplastar, se le puede echar insecticida, se le puede eliminar porque nuestro enfoque materialista lo permite. Eso da lugar a que, en el caso concreto del materialismo marxista, la tolerancia con matar a otros sea infinitamente mayor que en otros materialistas. En 2007, Zapatero aprobó la ley de memoria histórica, en la cual criminalizaba a una parte de los contendientes en la trágica Guerra Civil Española y a la otra la exoneraba. La memoria histórica no hace otra cosa que lavar la cara del comunismo y el marxismo. Eso ha provocado confrontación entre españoles, una confrontación que la transición quería haber evitado. Sin embargo, ustedes la han provocado y siempre acusan a la otra parte de ser la derecha la que promueve la confrontación y la violencia. Y lo malo es, vuelvo a insistir, que la derecha no se da cuenta de que tiene que replicarles. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.